tarea de acompañar a Oscar Iván para ser el próximo presidente de Colombia, yo en ningún momento había pensado como en un proyecto en especial y empecé a recorrer el país y siempre he partido de una base. Primero, que cuando uno llega a un cargo, uno debería mirar qué venía haciendo su antecesor, porque los programas, y sobre todo cuando son desde el Estado, deben continuar para que tengan impacto. Creo que el programa de 0 a 5 es una política pública que debe permanecer en el tiempo, que eso no se debe, siempre habrá niños que necesitan la atención del Estado, y esa es una etapa de la vida de un ser humano fundamental. Se da todo el desarrollo emocional, se despiertan todos los intereses por el conocimiento, en fin, todo eso me parece súper importante. Hay otros dos, podría decir tres temas que me parecen de la mayor importancia y que uno siente que la sociedad colombiana está pidiendo a gritos. Uno, que volvamos a hablar del rescate del valor de la familia, de los principios, de los valores, de incentivar en los niños el desarrollo de sus virtudes humanas que nos hacen mejores seres humanos. Y eso se integra y se enseña desde el hogar y se va complementando en la interacción con sus maestros y compañeros durante la vida escolar. Entonces, creo que debemos volver a reforzar toda esa educación que añoramos cuando hablábamos de valores, pero mira, más que dar cátedra, en el programa de educación de Oscar Iván, cuando él habla de la jornada completa, que estamos hablando de más deporte, cultura, arte, esos son los espacios donde mejor se pueden enseñar los valores de convivencia. Un deporte de competencia te enseña la disciplina, el respeto del otro, el trabajo en equipo, la constancia, una cantidad de valores que nos hace falta en la sociedad, como la puntualidad, por ejemplo. Hay muchas cosas que se enseñan a través de esto. El otro tema es el embarazo adolescente. Creo que es una preocupación para toda la sociedad, que a pesar de que los jóvenes hoy en día tienen información sobre cómo prevenir el embarazo, no ha sido suficiente. Y tenemos que tomar conciencia de eso, porque el embarazo adolescente no solamente produce muchas muertes, porque son niñas que no tienen ni siquiera su cuerpo desarrollado para asumir la maternidad, sino que es una trampa para la pobreza, porque generalmente estas niñas se desescolarizan para asumir la responsabilidad de la llegada de ese hijo. Entonces, necesitamos familias con una red de apoyo a estas niñas. Primero, para que no tomen la decisión equivocada del aborto, por sentirse solas y sin salida. Y segundo, porque si optan por la vida, tengan un apoyo de la red familiar y del colegio para que siga su escolaridad y su proyecto de vida no se trunque ahí y le pueda dar mayores oportunidades a ese hijo que van a hacer. Y el tercer tema que me ha conmovido mucho en mi recorrido ha sido de la tercera edad. Hay demasiados abuelitos en la calle, muy desprotegidos, solos, abandonados en los hospitales. Y yo lo que he sentido es que el trabajo de la atención al de la tercera edad está hecho por redes sociales voluntarias. Generalmente son comunidades religiosas, voluntariado en cada ciudad que tienen un ancianato. Pero yo creo que tenemos como Estado que empezar a mirar al de la tercera edad con mucha más conciencia, hacerlos más visibles. Y yo creo que el solo subsidio a veces no es suficiente, o a veces se lo llevan otros o no se ve el efecto. Así como nosotros estamos con esta política de 0 a 5 haciendo jardines infantiles maravillosos, yo creo que debemos empezar a pensar en jardines geriátricos, porque es que los abuelitos vuelven a ser niños y merecerían un espacio el mejor para terminar su vida acompañados, seguramente a la sombra de un árbol, una banca, una enfermería, en fin, eso me lo sueño. Y yo creo que los colombianos somos muy solidarios y unidos entre el sector privado, voluntariados, y que el Estado empiece a apoyar esas iniciativas, podamos dar unas soluciones reales a la tercera edad. Eso sería lo que diría. María Fernanda, vamos a ver, un diario. Mi pregunta es, ¿qué piensa usted de la denuncia de Luis Alfonso Hoyos de la campaña de su esposo Carlos? María Fernanda, fue una decisión muy difícil, y no te lo digo
digo desde el lado de él, te lo digo desde el lado de nosotros. Oscar Iván inició su carrera política al lado de Luis Alfonso Hoyos hace 27 años, tal vez, o un poco más. El papá de Luis Alfonso era representante de la Cámara de Caldas, nacido en Pensilvania. Y Luis Alfonso era muy joven y estaba en el exterior haciendo una especialización. Su papá le da cáncer, lo llama y le dice: hijo, no deje las banderas de este movimiento suelto. Luis Alfonso, no sé, tal vez tenía 24, 25 años y llama a Oscar Iván y le dice: Oscar Iván, asumamos esto entre los dos, es un reto por nuestro departamento y nuestro municipio. Y desde ahí crearon su movimiento. Oscar Iván, cuando se lanza a la alcaldía, ya Luis Alfonso a la Cámara de Representantes, y desde esa época ellos se soñaban en ser una alternativa no solo para Caldas, sino para el país. Y se hablaba de algún día que alguno de los dos fuera presidente de Colombia. Luis Alfonso no solamente ha sido el compañero político de Oscar, sino que su familia, su esposa y sus hijos son como nuestros hermanos, como nuestra familia. Luis Alfonso es el padrino de mi hija menor, su esposa es una de mis grandes amigas, somos vecinos, la cercanía es total, lo conocemos tanto a ellos y ellos a nosotros, que tenemos la conciencia absolutamente tranquila de que es un hombre bueno, honrado, honesto, que en el ejercicio de la política ha sido un hombre, un gran ejecutor como funcionario público. Nadie lo puede negar, los 8 años al frente de Acción Social, inclusive en el gobierno del presidente Santos estuvo al frente del SENA. Un hombre de resultados, impecable en su gestión pública. Entonces, muy doloroso, pero esperamos que todo se aclare y que pueda ser parte del equipo de Oscar Iván si llega a la presidencia de la República. Muchas gracias. Gabriel Padilla, Noticias 1. Buenas, bienvenida a la ciudad de Santa Marta. Gracias. Mi pregunta es, como a la primera dama no se le puede preguntar, no puede hacer preguntas de conflicto sobre de Hacienda. Mi pregunta es, ¿qué programa tiene para los niños, los adolescentes y las niñas? Teniendo en cuenta que aquí en la costa hay una cultura que prácticamente no respeta casi a los adultos, y ignora sus derechos y también a los niños. ¿Qué programa tiene? ¿Cómo hacer ese trabajo? Usted todavía tiene edad para 10 años seguir gobernando a nivel nacional, y de verdad es una mujer que es pujante. ¿Cómo va a hacer el trabajo con esas personas? Porque ese es su trabajo. De acuerdo. Una de las cosas que yo siempre he pensado es que, por ejemplo, los medios de comunicación podrían ser una herramienta muy fuerte para ayudarnos a educar en principios, en valores, en disciplina. Que en vez de hacer propaganda sobre las realizaciones del Estado, que es una obligación del Estado hacerlo, deberíamos hacer campañas educativas intensas en ese sentido. Y cuando uno está preocupado por esta atención de la primera infancia, que ya estamos involucrando profesionales desde los 0 a los 5 años antes de llegar a la escolaridad, porque hay que preparar a los niños para que cuando entren a la escuela también sepan respetar a un maestro, a un profesor. Y volvemos a lo mismo, siempre el inicio está desde el hogar. Y la mejor forma de educar es con el respeto. Y yo estoy segura que un niño que respeta y que es violento, algo se le enseñó mal. Si uno, desde que el bebé está en el vientre de una mamita, lo desea con amor, si desde que nace lo cuida con mucho amor, con dedicación, si no usa la agresión física para corregir, sino que la palabra, la disciplina, los castigos consecuentes con los hechos que el niño, digamos, natural dentro de su aprendizaje tiene que asumir consecuencias. Yo a veces me imagino que cada mamita saliera de la primera cita, cuando van del ginecólogo porque está en embarazo, con un manualito que le fuera, con un manual que le fuera enseñando cómo ser mejor papá. Creo que hay un conocimiento universal que se debe compartir con quienes de pronto no tienen esa disciplina de ponerse a leer, a mirar cómo debo educar mejor a mi hijo. Pero sí les tenemos que dar a todas las mamás herramientas, porque eso existe, eso se conoce, los estudios lo dicen.
el poder de la palabra, yo como me dirijo a mi hijo, todas esas cosas que suenan demasiado sencillas son definitivas en la educación de ese joven que queremos que sea respetuoso. Mira, cuando yo pienso en Oscar Iván, yo les puedo decir que ha sido un papá que jamás le ha pegado a sus hijos, ni ha levantado la voz de manera notoria, pero ha sido un hombre de disciplina, de corregir, que asuman las consecuencias de sus errores en detalles mínimos, y además con el buen ejemplo. Cuando tú no violas los derechos de los demás, cuando tú no agredes a tu esposa, ni gritas, ni estás, no sé, dentro del carro de pronto maldiciendo porque alguien te pitó, tantas actitudes que a veces como papás no somos conscientes de lo que estamos enseñando a los niños. Hay que tener mucha coherencia y como mucha conciencia de la responsabilidad de los papás. Y de todas maneras en la escuela, creo que lo que tú dices ahora sobre el tema de los derechos de los niños, no es solamente derechos, hay muchos deberes, hay que recordarlos con la misma intensidad para que se dé un equilibrio en la sociedad, porque no es solamente hablar de derechos, todos tenemos deberes y se deben hacer respetar y cumplir para que haya armonía entre todos. Muchas gracias. Luis Fernando Morán, RCN. Buenas tardes. Bueno, qué pena, llegué un poco tarde y le voy a hacer una pregunta sin saber si ya se le hicieron, disculpa, pero usted como mujer, como esposa de un candidato, ¿qué opina cuando de una campaña le lanzan dardos a la campaña de su esposo y de la campaña de su esposo le lanzan dardos a otra campaña? ¿Usted qué posición, qué opinión tiene sobre eso? Yo creo que las mujeres por naturaleza somos conciliadoras, somos puente, nos gusta ver como la luz al final del camino y muchas veces somos las que lo mostramos, ¿cierto? Pero yo encuentro en mi esposo Oscar Iván un hombre muy equilibrado, muy calmado, ni siquiera en la intimidad, digamos, de una conversación en privado, lo he visto exaltado o refiriéndose de manera agresiva a sus, digamos, contendores, siempre con respeto, e inclusive a veces entendiendo que él, como está subiendo las encuestas, pues todo el mundo se desespera. Y a veces en el desespero de no querer perder posición se cometen errores. Es imposible ser responsable por la forma en que se comunican los demás, así sea de tu campaña. En esta campaña, Luis Alfonso Hoyos, por ejemplo, que ustedes conocieron, que su nombre dentro de la campaña era gerente espiritual de la campaña, como gerente espiritual. Y te voy a decir en qué sentido. Él decía que esta campaña debería regirse por 3 valores, que era el respeto, la disciplina y el amor. Sin miedo. El amor es lo que más nos une a los seres humanos y nos hace diferentes. Y hay que hablar en esos términos. Y cuando se hablaba de respeto, era respeto por todos, con los de tu equipo, pero también con los del equipo de los otros candidatos. Y la disciplina, porque para lograr resultados hay que tener disciplina, hay que madrugar, hay que hacer el trabajo, hay que, en fin, hacerlo todo muy bien para ver resultados. Y creo que por eso estamos viendo resultados, porque se ha hecho un trabajo incansable. Yo no quisiera que hubiera confrontación, pero parece que esto es algo intrínseco a la política misma. Ojalá no se tuviera que recurrir sino a la discusión de las ideas, de las propuestas, al debate público de las propuestas, de los resultados del uno, del otro, en fin. Pero lo ideal sería que eso que surge como de una manera no tan clara, ojalá no existiera. Pero una vez está ahí, pues hay que asumirlo, tener una actitud respetuosa frente al otro para no continuar en una guerra que no nos lleva como país a ningún lado, y mantenerse, y yo creo que Oscar lo ha logrado, sigue hablando de sus propuestas, saliendo por todo el país, trabajando incansablemente, sin perder el ánimo ni el entusiasmo para lograr la presidencia y hacer posible en realidad las promesas que le ha hecho a los colombianos. Gracias. Rafael Castro, el museo de la
bienvenida a Santa Marta y esperamos que sea la gestora social de este país. Hay un problema, y usted tocó un punto, que es el sentimiento social, es decir, el estado en que está la niñez en nuestro país. Sobre todo le hablo de la costa atlántica. Los pueblos del Magdalena, los pueblos del Atlántico, los de Bolívar, los del Cesar, sur del Cesar, son muy parecidos, donde los niños no tienen oportunidades. Pero aparte de esas oportunidades, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se les da una alimentación. Alimentación lo mismo que a los ancianos, que es otra preocupación. Y por lo general esta alimentación no está de acuerdo con la forma y manera de vivir y el medio donde ellos se desarrollan. Usted, dentro de su despacho de gestora social, ¿tendría alguna injerencia o crearía una veeduría para que esto, a pesar de ser licitado y se haya encargado la licitación, puedan, es decir, llegar a los puntos como debe ser, o sea, que la alimentación sea la adecuada para esta gente? Rafael, afortunadamente la esposa del presidente de la República tiene asiento en la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo he sido empresaria toda la vida y digamos que esto de participar en tomas de decisiones y pensar en mejorar es como parte del ejercicio profesional que yo he hecho toda mi vida, entonces creo que lo disfrutaría poder estar ahí, porque además conozco desde el otro lado, habiendo participado en diferentes obras sociales. En la propuesta educativa de Oscar Iván, cuando él está hablando de la doble alimentación de los niños en los colegios, él está planteando que esto también contribuya a que se dé un desarrollo agropecuario alrededor de cada municipio, es decir, que los alimentos se compren ahí, que la comunidad, las madres sean las que preparen, o sea, comunicar toda la sociedad en función de lograr eso, que lo que se le dé a los niños sea lo mejor, beneficie a la comunidad y el impacto no solo sea desde el punto de vista de la calidad de la alimentación de los niños, sino del impulso al desarrollo agropecuario de la región. Yo creería, y sé que existen protocolos para eso, que la alimentación que se da a los niños por parte de Bienestar Familiar obedece a unos menús establecidos de acuerdo a la edad, los conozco. Entonces, creo que a veces lo que más interesa es que haya veeduría local. Yo imagino que las políticas públicas desde el gobierno central requieren de gestores locales que cumplan la ley, que cumplan la norma, y que haya una comunidad que haga la veeduría y denuncie cuando eso no se da. Entonces creo que lo que hay es que abrir espacios de denuncia para conocer casos puntuales y poder entrar a intervenir directamente. Gracias. Jorge Alfonso López. Señora, una de las cosas que yo más admiro en una mujer es la crianza, la forma y línea recta que le dé a su hogar. Tener 2 hijos becados por una universidad como Harvard da un ejemplo de la rectitud que ha sido usted como madre y como esposa. Ahora se le viene encima la responsabilidad de gestora social nacional. ¿Cuál va a ser ese panorama que va a pintar la madre y la gestora social para quedar bien con ambas cosas? Bueno, Jorge, primero, yo tengo 3 hijos. David, que tiene 24, Esteban 23 y Juliana 19. David es, digamos, el que ha sido muy inteligente, muy juicioso, muy disciplinado desde pequeño, y él mismo fue el que se consiguió su beca, digamos que motivado por la rectora de su colegio, y lo logró por sus méritos, realmente. Y es el único que está becado y estudia por fuera. El segundo estudia en Bogotá, en la Universidad de La Sabana, Comunicación de Medios Audiovisuales, y es el que ahora anda con su papá tomando las fotos y los videos y todo esto. Y la chiquita está empezando apenas su carrera. Entonces, 1, 2, son 3. Y bueno, tengo la fortuna de ser mamá de hombres y de niñas, como para entender todo el panorama también de lo que vive la adolescencia y la juventud, que no es fácil para ningún papá. Pero además, en tu introducción me gustaría poner algo adicional que dice: yo admiro a la mujer en su labor de educar y criar a los niños.
Yo creo que hay que admirar a papá y mamá cuando hay hogares donde hay papá y mamá, porque esto es realmente compartido. Yo siento, por lo menos en mi hogar, que la educación y la formación de mis hijos no ha sido labor única mía, sino que ha sido una labor de verdad compartida desde el primer día, en todas las decisiones. E inclusive yo soy la dama de la casa. Oscar siempre proporciona las oportunidades para que sus hijos realicen sus sueños. Pero lógicamente uno lo que quisiera, y Oscar Iván lo ha dicho, es que no exista esa brecha tan grande entre la calidad de la educación pública y la calidad de la educación privada. Y a mí me gustaría contarte algo sobre la educación a ti que eres de Barranquilla y que me ayuda a contestar esto. Hoy en día el Atlántico, Barranquilla, es modelo en tema de educación, sobre todo en primera infancia. Y están haciendo un poco lo que hizo Peñalosa en Bogotá, que eso es rescatable. Coger los mejores colegios, tener colegios en concesión, para llevar la metodología, todas las herramientas de los mejores colegios que pagan mejor a los profesores, que tienen capacidad para hacerlo, y replicarlo en los sectores más deprimidos y poder dar la mejor calidad de educación. Y eso transforma a esa comunidad. Pues mira que en primera infancia el Atlántico Barranquilla lo está haciendo. Cada jardín infantil, digamos, de los mejores de la ciudad, tiene una réplica idéntica en un barrio pobre de la ciudad. Y el impacto está siendo impresionante. Entonces, ¿por qué puede funcionar allá y no acá? Porque esos modelos, si son exitosos y son convenios público-privados, no los podemos replicar en todo el país. Nosotros mismos aprender de nosotros. El otro día estuve en la Universidad del Norte y conocí que ellos desarrollaron un modelo que se llama pisotón, y es para acabar la violencia dentro de los colegios y sanar a esos niños cuando han sido víctimas de la violencia. Pues ellos hoy en día ese modelo lo exportan. En México lo tienen ya en varias ciudades. Entonces, ¿por qué en Colombia no lo tenemos en todos los colegios? Si nació y fue gestado aquí en una ciudad de la costa, un modelo que ya está en muchas partes. Yo creo que tenemos que hacer en esa dirección. La preocupación de Oscar Iván es lograr que la educación en los colegios públicos sea tan buena como en un colegio privado. Y hay varios caminos, hay muchos caminos para lograrlos, y ese equipo en educación va a ser lo más importante en el gobierno de Oscar Iván Zuluaga. Él ha dicho: yo quiero ser el presidente de la educación, quiero ser recordado como el presidente de los niños y los jóvenes, pensando que es el mejor camino, el único, para lograr que esta sociedad avance. Y ahí estamos comprometidos todos, los papás también, porque ese trabajo tiene que ser de lado y lado, todos en ese propósito, tomando conciencia, hombres y mujeres. No solamente es labor de las mujeres, es una labor de los hombres. La figura paterna es fundamental, y sobre todo en la manera en que los hombres tratan a las mujeres. Creo que ese es el mejor modelo para un niño que está creciendo, y después no generar violencia que vemos tan a menudo sobre la mujer en Colombia. Muchas gracias. Víctor Rodríguez, Opinión Caribe. Buenas. Hola, Víctor. Ligia. Hola, bien, nos habíamos conocido en la radio. ¿Cómo te va? Ahí en la portada está creando una prueba que posiblemente la distancia entre los dos será cada día más grande entre Barranquilla y Santa Marta, si no le prestamos atención a lo que está pasando en el Se kilómetro va a comer 19. la carretera. Sí. ¿Dónde está el parque? Kilómetro 19. Ligia, mira, estamos en campaña política y es claro que en campaña lo que prevalece son las alianzas. Yo creo que la primera alianza que hizo Iván no fue con Uribe, no fue con Honorio, no fue con Juaco, fue contigo. Y hace rato ustedes comenzaron un proyecto de vida. Tengo la plena convicción que cada uno de esos aliados van a tener una participación importante en la eventual presidencia de Oscar Iván Zuluaga. Y viendo el talante de la primera dama barranquillera, va a tener un espacio muy importante. Aquí en este mismo sitio, hace una semana estuvo Oscar Iván
y tuve la oportunidad de preguntarle puntualmente que se comprometiera con algo puntual para Santa Marta y para el Magdalena. En ese momento hablamos de vías secundarias y terciarias, porque es toda una proeza conectar a los municipios. Ahora mismo se puede ir porque no está lloviendo, o mejor dicho, ya no se puede ir porque ya comenzó a llover. Pero a esa primera dama, que veo que tiene temple, que tiene carácter y que tiene capacidad empresarial, yo también la quiero comprometer con el Magdalena y con Santa Marta. Si llega a ser primera dama de la nación, yo quiero explicarle esa promesa y que después de 4 años nos volvamos a encontrar y le diga qué pasó. Bueno, gracias por la invitación y por tus palabras. Ojalá, yo siempre le pido a Dios que nos dé la sabiduría, la capacidad, el estado físico, la salud para responder y hacer lo mejor, no solamente por ustedes en el Magdalena, sino por todo el país, porque si llegamos a la Casa de Nariño es para pensar en todos, pero lógicamente el amor por la tierra donde uno nació seguramente que generará un jalón hacia esta zona. ¿Yo en qué me puedo comprometer? En los temas sociales, en lo que compete a esa oficina que es de gestión social. Y yo creo que uno desde ahí puede tener una capacidad de convocatoria muy importante. No solamente escuchando como las demandas de las necesidades locales, de tantas instituciones de carácter social y ayuda a la gente, a las personas más desfavorecidas, sino uno tener ese vínculo directo con el gobierno que tiene que dar atención y respuesta, sino también a todo un sector privado, no solamente nacional, sino hay organismos internacionales que generan recursos y ayudas, y uno poder unir todo eso para dar respuestas puntuales y concretas y que se vean, que se noten. Pero uno necesita en cada ciudad aliados comprometidos, que todos los recursos lleguen donde tengan que llegar y que la plata sea para beneficiar a los más pobres y a los más necesitados. Y yo creo que con ese grupo de gente contamos, no tengo la menor duda que así como hay algunos pícaros que se roban la plata del Estado, hay montones de personas honestas, decididas a construir y a resolver tantos problemas sociales del país. A eso me comprometo. Muchas gracias. Ambrosio Posada. Doctora, yo quisiera que nos compartiera un poco cómo era esa asesoría espiritual del doctor Hoyos, qué principios, qué religión. Y segundo, usted conoce al candidato como hijo, como padre, como esposo, como persona, como político. ¿Por qué los colombianos deben de votar por el doctor Zuluaga? Bueno, primero lo de Luis Alfonso. Más que no era un tema religioso, Oscar Iván, Luis Alfonso es un hombre católico, pero es un hombre muy abierto, de mente muy abierta y respetuosa por todas las diferencias, es un gran lector, sabe mucho de muchas religiones, pero no era un tema religioso, era más como ponerle un fondo de valores a esta campaña, y por eso te los mencionaba ahorita, que esos eran los 3 valores de esta campaña: el respeto, la disciplina y el amor, y lo son, siguen siendo. Entonces, es un hombre que le gusta hacer bien las cosas, hacerlas de manera, digamos, acelerada, puntual, de darle atención a todo el mundo, de respetar a todos, escuchar a todos, pero digamos que no pasaba de ahí, era de dar ejemplo. Realmente él es una persona que da ejemplo en lo que hace. Y yo te cuento algo, Luis Alfonso tiene unas particularidades muy simpáticas. Cuando él estaba, por ejemplo, en Bienestar, en Acción Social, inclusive cuando estuvo en la OEA, él decía que las citas eran, por ejemplo, 8 de la mañana, y el que llegara tarde le cobraba por minuto tanta plata, pero eso iba al marranito y eso iba por una obra social. Lo hizo en la OEA con los embajadores de los otros países, y todos les tocaba poner la plata, al final todos cumplían, y así lo logra. O él con sus equipos nuevos de trabajo,
Él antes de empezar a trabajar hacía, por ejemplo, talleres de desarrollo personal y se lo llevaba un fin de semana con conferencias, pero como moviendo por dentro como los valores y el compromiso de volver la actividad pública un servicio de verdad a los demás, donde haya tal compromiso que los recursos públicos son sagrados y que cualquier funcionario público está para servirle a la comunidad. Entonces, él tiene todo un tema en ese sentido, le gusta mucho que la gente se haga como muy consciente de sus responsabilidades en la cosa pública. Y lo otro que me preguntaste sobre Oscar Iván, claro, imagínate, llevamos 31 años de conocerlo, de conocernos, de acompañarlo en todos sus cargos, conocer profundamente su familia, sus papás, sus abuelos, sus tíos. Son familias muy numerosas donde el servicio social ha primado por todos lados. Yo no sé si ustedes conocen la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar en Cartagena, que ha salvado cualquier cantidad de niños, ha reducido la mortalidad infantil en el 80%. Esa fundación fue creada por una prima hermana de Oscar Iván, Catalina Escobar. Entonces, esto es como un tema de familia, aprendido de los abuelos y todo, del servicio social, que hoy, por ejemplo, mi hija también practica de manera muy generosa. Entonces, ¿yo qué te puedo decir? Hay dos palabras que a mí me gustan. Oscar Iván es un hombre con una integralidad muy interesante, porque tiene una formación académica alta, tiene una carrera en el sector privado exitosa que le hace conocer el valor de la inversión, de generar impuestos, la responsabilidad de pagar prestaciones, todo ese tema lo tiene muy, muy interiorizado, pero también una carrera pública que empezó desde la base, ser concejal de su pueblo, alcalde, ministro, senador, ministro, que creo que esa carrera de conocer al país desde todos los distintos, digamos, escenarios de lo que significa la gobernabilidad, le dan esa integralidad que me parece bien interesante. Pero también es un hombre íntegro, la manera como ha vivido su vida, desde su hogar, desde siempre, su mayor valor es decir siempre la verdad. El otro día le hicieron una entrevista a mis hijos y estaban por separado, ¿no? Y entonces se entrevistan al mayor y le dicen, ¿cuál es la mayor enseñanza que tu papá dice? Decir la verdad, cueste lo que cueste. Y entrevistan al otro y dicen exactamente lo mismo. A los dos les quedó muy claro que así se equivocaran, así tuvieran que asumir responsabilidades frente a sus actos. Siempre que uno dice la verdad, no hay pierde, va en la dirección correcta. Asume la responsabilidad, paga las consecuencias, pero estás tranquilo y sigue para adelante. Y quisiera cerrar con una frase que dijo el otro día mi hijo Esteban, el que anda con él las 24 horas. Él no le gusta la política, nunca ha estado como en temas políticos, porque el mayor es filósofo, estudia teoría política, y de verdad que David tiene una colección de los discursos de todos los expresidentes de Colombia, le encanta oír eso, pero desde el año, yo no ni les digo, y se divierte oyendo esos discursos, le gustan los grandes oradores de nuestro país. Esteban jamás, Esteban es creativo, es el cine, el arte, la música, nada de política. Pero el otro día dijo algo muy bonito, dijo, miren, llevo 2 meses con mi papá, 24 horas del día con él haciendo campaña. Y yo les quiero decir una cosa, yo veo a mi papá haciendo política igual, comportándose con los colombianos de la misma manera como se comporta en la casa con nosotros. No veo nada distinto. Y dijo algo que de pronto sacado de contexto no va a sonar bien si ustedes lo publican o lo dicen, pero él en su inocencia dijo algo como que creo que mi papá va a ser un buen papá para los colombianos, como lo ha sido para nosotros, un hombre que da ejemplo, que tiene valores. Eso me pareció una observación muy bonita de querer decir cuál es esa integridad de Oscar Iván como candidato y de coherencia entre su vida pública y su vida privada. Gracias. Muchas gracias. Ahorita hemos agotado el orden de inscritos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o de las personas que llegaron. Adelante.
Mira, doctora, si me hicieron esta pregunta, Sí, bueno. yo llegué un poquito tarde. Está bueno esa La pregunta valladera. mía va dirigida a los niños y jóvenes de la calle. Sí. ¿Qué hay en especial dentro de la programación? Pues mira, precisamente viendo esa preocupación sobre todo en temas de adicción, de droga, alcohol, yo me fui a hablar con el padre Javier de Nicoló y tuvimos con Oscar, con él una reunión. Él es un sacerdote de más de 90 y pico de años que en Bogotá recogió más de 5.000 niños de la calle y los recuperó. Y él nos decía ese día, el modelo lo tienen perfectamente estructurado, tiene los espacios físicos, inclusive en Bogotá. Él duró muchos años trabajando con el distrito y en el gobierno, creo que de Samuel Moreno, le acabaron el contrato. Pero es un modelo precioso porque él dice, no sirve que salgan en un carro a recogerlos por la calle y se los traigan a un sitio, porque si el joven no tiene la voluntad de buscar la ayuda, no va a cambiar. Eso es como una cárcel. Él lo que hacía era acercarse todas las noches, salir a sectores y él en visita durante varios días con varias personas voluntarias lograr convencer al joven que ahí va a encontrar un espacio de amor, de respeto, de oportunidad, de tener una vida digna, hasta que el joven le decía, listo padre, yo voy con usted, vamos a probar. Pero el primer paso era lograr convencerlo en una relación afectuosa para que ese niño de la calle dé un sí, pero de manera voluntaria. Porque él dice que el otro camino es equivocado, no lo logra, se te escapa, medio te volteas y se va. Y él los rescata a través del arte, la música, la danza, pero también los empiezan a educar. Pero sobre todo, él me decía, el éxito de esto también es que les tenemos que hablar de Dios. Porque en ese tema, y ustedes los que conocen de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, que también existe el mismo modelo para los adictos de la droga, tienen que tener un fondo espiritual para poder movilizar ese trabajo de todo por hoy, que es el modelo de Alcohólicos Anónimos. Doctora, perdone, yo le hago la pregunta porque es que a Santa Marta llegan muchos niños de la calle de otras partes, de otros departamentos, y se convierte en un problema social para la ciudad. Incluso no existe entonces en Santa Marta un centro ni en el departamento de Magdalena para albergarlos. Entonces sería bueno políticas en ese sentido. Me parece muy bien. Tomamos nota de esa iniciativa y la necesidad. Yo creo que es en todas las ciudades, pero seguro hay regiones donde es más complicado. Y quién sabe si en este mismo clima ellos vivir en la calle, no sé, quién sabe cuál será la condición para venirse en mayor cantidad a esta zona del país. Pero me parece que con las personas de aquí, de la región, con Honorio, hay que prestar atención a ese tema y trabajar. Ok, gracias. Jessica Rivas. Buenas tardes, Jessica del Consejo de la Provincia. Considero que un problema conlleva otro, ¿cierto? Usted hablaba ahorita de adolescentes embarazadas, muchas deciden no tenerlos, otras sí. Bueno, asumiendo ellos el problema, no. Quedan niñas solteras, solas, algún proyecto en específico para trabajar con esas mujeres que se encuentran solas, que no tienen de pronto el apoyo de un hombre al lado, que de pronto cuentan solamente con su mamá, con su papá o con su familia, y muchas no, muchas se encuentran totalmente solas. Entonces, ¿algún proyecto o bandera para ellas? Mira, en el gobierno del presidente Uribe, la Oficina de la Equidad por la Mujer, que fue manejado por Marta Lucía Vázquez, ella se concentró en un tema que era el emprendimiento de la mujer como cabeza de familia. Precisamente, sí, aquí tengo las cartillas y todo porque de verdad que es un tema que me apasiona y ella logró resultados muy importantes. Y era buscar desarrollar en todas estas mujeres talleres de capacitación, asesoría, microcrédito, pero llevarlas hasta buscar el mercado para no ver frustrada su intento de ser microempresaria. Hizo ferias en distintas regiones del país, el programa iba súper bien. Y ella además empezó con un presupuesto del Estado muy chiquito, como de 6.000 millones, y ella con recursos internacionales lo llevó como 80.000 millones y lo pudo hacer crecer. Ese programa, por ejemplo, en este gobierno se suspendió del todo, y ahí es donde uno dice, qué pesar,
Porque si algo viene funcionando bien, ¿cómo se suspende? Pierdes el impulso, el apoyo de esos recursos internacionales, y la mujer y la persona que entró a manejar la oficina esta de la mujer, creo que ahorita está de negociadora en La Habana, de delegada como mujer. Entonces, no se continuó el trabajo. Yo espero que si volvemos al gobierno lo retomemos, porque ese camino, la mujer necesita conciliar su vida laboral con su vida profesional, porque yo creo que el aspecto laboral, donde hay tanta diferencia para mujeres y hombres, fue creado pensando en los hombres. Antes los hombres eran los únicos que trabajaban y la mujer llegó a la vida laboral. Pero creo que las consecuencias de alguna manera de la falta que hace que estemos presentes en el hogar también ha tenido unas consecuencias difíciles. El otro día le oí a Clara López hablar de 3x8. Yo no sabía, no tenía muy claro ese concepto sobre el trabajo, que son 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas para la familia, la diversión, el entretenimiento. Es bien interesante, pero resulta que a veces el trabajo no es solo de 8, se extiende más y más, pero como sociedad tenemos que pensar que la mujer necesita, y los hombres también, espacio para la familia, para atender a los hijos, para poderlos educar, atender y cuidar. Entonces, creo que hay que seguir trabajando en temas de equidad de mujer, para protección de todas las mujeres en general, pero seguir impulsando un programa como este de emprendimiento, porque el emprendimiento es una de las mejores opciones para las mamás, que es tener su propio negocio y poder generar un ingreso, que eso pues también va a tener un impacto de desarrollo, pero también poderlo mezclar con el tiempo para su familia. Doctora, un complemento del 3x8. Lo que pasa es que también las personas, llámese hombres, mujeres, destinan esas 8 horas para la familia en otras cosas, para divertirse con los amigos, porque el trabajo también absorbe. Y yo pienso que en eso también hace falta campañas para darle valores a la familia. Totalmente de acuerdo.